Don Carlos Arrea, presidente de la Academia Nacional de Medicina, don Alexis Castillo, presidente del Colegio de Médicos, don Mario de Banda, directivo de la Caja Costarricense del Seguro Social, y don Luis Bernardo Villalobos, decano de la Facultad de Medicina de la Universidad de Costa Rica. Iniciamos con el doctor Arrea. Doctor, ¿por qué no están bien preparados los médicos? ¿Qué se ha encontrado en todo este proceso? Buenos días. Bueno, algo que fue muy claro en el foro de ayer es que no estamos sacando el médico ideal para Costa Rica. Es decir, estamos sacando un médico que no está preparado para lo que el país necesita. Ahora, las razones de por qué, yo creo que son razones mixtas. Es decir, la parte académica la ha manejado en gran parte la Universidad de Costa Rica, pero la parte de empleado la maneja el CENDEIS. Yo creo que aquí hay algunas cosas que modificar. Por ejemplo, los médicos se gradúan y presentan un examen que es el examen del internado, que es similar al examen de la primera etapa que hacen para optar para la residencia. En ninguno de los exámenes obtienen las calificaciones que uno quisiera que ellos obtuvieran. ¿Y cómo se compone ese examen? Es decir, ese examen es muy básico, doctor. ¿Deberían de aprobarlo todos? Doctor Luis Bernardo Villalobos, decano de la Facultad de Medicina. Buenos días. Buenos días. Sí, efectivamente es un examen que toma en cuenta tanto las materias, digámoslo así, básicas, fisiología, bioquímica, farmacología, y las materias clínicas, ginecobstetricia, cirugía, pediatría, medicina interna, y en la parte de salud pública, todo lo que tiene que ver con atención primaria, la parte epidemiológica. Un médico, por ejemplo, tiene que conocer, tiene que saber reconocer cuando está frente a un brote, a una epidemia, y qué medidas debe tomar, por ejemplo. ¿Preocupa realmente estos datos? Claro que preocupa, porque nosotros tenemos un país que tomó la decisión hace muchos años de basar su modelo de atención y su sistema de salud en la atención primaria, y tiene bien definida la vía de entrada al sistema, que es a partir de los devices. Y si yo no sé o tengo pocos elementos para poder resolver ahí en esa vía de entrada, entonces lo que hago es sobrecargar el resto del sistema de salud, ¿verdad? Y entonces, si no resuelvo ahí en el nivel, en el primer nivel de atención, entonces se pasa al segundo y luego al tercero, y se van creando las presas y las listas de espera. No sabe resolver. Y se está logrando en este tema puntualmente. ¿Sabemos cuánto es el promedio de nota que sacan los estudiantes? ¿Hay un promedio general? Mire, el dato que tenemos es, como usted bien lo decía al inicio del programa, de que el examen, de este examen, únicamente la tercera parte prácticamente lo está ¿Y los aprobando. que pierden, lo pierden por notas muy bajas o por lo menos cercano? Bueno, ahí tenemos de todo, ¿verdad? O sea, hay extremos en los cuales hay instancias formadoras que tienen porcentajes bajos de aprobación, y otras que tienen porcentajes bastante satisfactorios, pero no óptimos de aprobación. Don Alexis, ¿qué podemos hacer desde el Colegio de Médicos? ¿Por qué sucede esta situación? Hablamos también de desempleo dentro de los mismos médicos, pero vemos que un examen que se habla de principios básicos no logran aprobarlo. ¿Qué está pasando? ¿Qué podemos hacer ante este tema? Buenos días, doctor Alexis Castillo, presidente del Colegio de Médicos. Muchas gracias por la invitación y por compartir con estos compañeros que son también muy matriculados en el tema. Mire, el Colegio de Médicos y Cirujanos está junto con la Academia precisamente realizando foros, poniendo a todas las partes a hablar, porque en esto hay que hacer, parece mentira, un diagnóstico. Aquí sí, un diagnóstico. A nivel nacional lo tenemos claro. Algo pasa con la formación de los médicos. Decirle, tal vez para aclararle, que esos exámenes que se hacen, esos datos que dio usted, es la primera etapa de la residencia. Generalmente, en esa primera etapa se presenta cerca de 2.000 médicos todos los años, y solo hay 200 plazas.
Eso quiere decir que es un examen muy de selección de gente. Entonces, Pero básico, ¿no? Sí. Bueno, es básico, pero generalmente hay que ver a quién se lo hacen. Son médicos generales que han estado afuera trabajando, que no están exactamente metidos en la universidad, sino que tienen que sacar su tiempo para ganar ese examen. A veces duran 2, 3, en 4 oportunidades para hacerlo y lo pasan. Decirle también que nosotros clasificamos el examen de acuerdo a la gente que se presentó, de dónde venía, de qué universidad venía. Los porcentajes no fueron muy satisfactorios en todas las universidades. Déjeme decirle que la Universidad de Costa Rica, que don Bernardo es el jefe, digamos, de la parte médica, sacaron un 60%. El promedio fue un 30%, que le voy a ser franco, el 30% no va más allá de lo que pasó con el examen con los abogados, con el Colegio de Abogados, que hizo un examen, el 30% lo pasó nada más. De tal forma de que creemos que hay algo que hay que ponernos de acuerdo, porque la realidad no es únicamente de ver cómo salen los muchachos, sino qué está pasando. Creemos, como dice el doctor Arrea, hay cambios importantes en la orientación en cuanto a la atención a los pacientes. No podemos tampoco hacer un médico únicamente que esté en el primer nivel. Entiéndame que el médico necesita una formación integral, necesita pasar por los hospitales para ver qué pasa, pero también balancear el asunto a nivel periférico, porque lógicamente de eso se trata, que tenga conocimientos integrales y entonces pueda resolver situaciones a nivel periférico cuando ya esté, digamos, ¿Cuál en el fue mercado la laboral. universidad a la que le fue mejor en el tema de evaluación? ¿A la Universidad de Costa Rica, como se esperaría? Bueno, la Universidad de Costa Rica y la UCIMED tienen Son los dos. resultados muy parecidos. Pero yo creo que uno de los problemas importantes es la manera, es decir, cuando el médico entra al internado, con la crisis de la caja, se resolvió decir, bueno, a los médicos no les vamos a pagar. Y entonces hicieron una economía que es como el chocolate de la lora, porque con el aumento que le hicieron, es decir, con el aumento que hicieron en el número de empleados y el aumento de los empleados, se ha gastado así en números así muy, muy gruesos, 2.500 millones de dólares en el tiempo que tienen de estar, y se va a seguir gastando porque los empleados no se van a poder despedir. Y lo que se iban a economizar con los médicos era unos 2 o 3 milloncitos. En realidad, entonces los internos dijeron, bueno, no nos pagan, no hacemos guardias. Y las guardias son fundamentales para que el médico aprenda. Entonces, estamos encontrando lo que se presentó anoche. ¿Tendría responsabilidad de la caja entonces con esta decisión? En parte de lo que en ha parte, es afectado que a mí me parece que aquí las responsabilidades no se las podemos cargar a una sola persona, son responsabilidades compartidas. ¿Tiene responsabilidad la caja, don Mario, en esto? Buenos días. Don Mario, Buenos días, directivo de buenos la días caja. a los compañeros. Claro que la caja tiene una responsabilidad, las universidades, el Ministerio de Salud, que no lo hemos mencionado, tiene una responsabilidad. El Ministerio de Salud se ha debilitado mucho en los últimos años. Yo quiero hacer varias precisiones. La primera es que este tema no afecta solo a los médicos, sino a todo el personal de salud y a otros especialistas de otras áreas, pero a todo el personal de salud. Esto es importante porque el médico no trabaja solo. Lo segundo es que esto tiene varias etapas, efectivamente. El grado, cuando el médico está estudiando para incorporarse como médico, ahí la caja, la responsabilidad que tiene también es que la Constitución lo obliga a contratar personal idóneo, ¿verdad? La Constitución política. ¿Cómo ve el Entonces, la personal caja, idóneo? perdóneme, la caja debería también preocuparse mucho de cuál es el personal que está contratando y en qué condiciones. El segundo elemento es que la formación no puede pensarse solo como el momento en que el estudiante está en la universidad. Sí, es una cuestión permanente. El médico y el personal de salud tienen que estar estudiando de manera permanente. Y aquí viene un tema que es muy importante, que es el de la evaluación de resultados. Porque, Pero en eso la caja anda mal. no, obviamente, y no debería ser solo la caja también la que evalúe los resultados, sino también debería el Ministerio de Salud tener alguna injerencia en esto. Por esto, porque como lo dice el doctor, si el médico falla en el diagnóstico, en el primer nivel o en el segundo nivel o en el nivel hospitalario, eso va a tener consecuencias para el paciente. Además, puede ser que encarezca
la prestación de los servicios, pero de eso no tenemos nosotros resultados, para que los educadores, las universidades, también extraigan las experiencias. Que, por ejemplo, doctores, me he enterado que aquella práctica de la patología que se hacía en los hospitales, ¿verdad? Cuando los pacientes fallecen y el patólogo hace ¿verdad? La autopsia, y entonces en las clínicas para discutir con los médicos, ha venido muy a menos eso, se ha eliminado bastante. Y vea que ahí es donde los médicos podían aprender mucho, los educadores mucho. Y la última cosa es que yo creo, y comentábamos al principio, que el programa de estudios también tiene que ser revisado. Y hay que revisar también la evaluación de los mismos docentes, porque yo soy economista y entonces me enfrentaba al tema cuando daba clases de que uno llega y como sabe de su profesión, entonces uno ya se cree que también es capaz de enseñar. Y bueno, la pedagogía tiene sus reglas. Entonces hay que evaluar si también los docentes están siendo preparados para ejercer la docencia. Sabemos que manejan sus conocimientos de especialidad, el contenido de los programas, los métodos de evaluación, ¿verdad? Porque ya el doctor hablaba de esto. Cuando usted hace un examen, bueno, hay que ver cómo está estructurado el examen, cómo se evalúa, ¿verdad? En qué condiciones. O sea, que el problema, efectivamente, como dice usted, doctor, es integral y multicausal. Pero, don Mario, hay una cosa y claro que me encanta que usted, que es miembro de la Junta Directiva, además una persona influyente en cualquier lugar donde usted se presente, hay un problema enorme en la caja, que es que la informática de la caja es un desastre. Sí, señor. Es un desastre y la caja ha gastado más de 120 mil millones de colones en tratar de formar un documento médico electrónico que es como el agua tibia lo que han formado, y lo han formado nada más que para algunos devices. Y en realidad, en este momento, usted que es economista, sabe que vivimos en la época de los grandes datos. Doctor, la Junta Directiva tomó un acuerdo y se le dio al equipo técnico que maneja esos 3 años para tener resuelto el problema. Pero ya tienen 10 años trabajando. No, bueno, pero sí, yo sé que no es... Pero también es justo decir, aparte de los problemas de ineficiencia, obviamente que hay, en verdad, eso no se puede tapar el sol con un dedo. Los problemas del desarrollo informático también trascienden la caja. A veces es la red nacional que no da abasto. Tuvimos un programa con Raxa que no funcionó, hubo que cambiarlo ahora al ICE, y cuando se llega a instalar, resulta que la infraestructura de las EVAIS o de las clínicas no está en condiciones y vea usted, porque así como usted planteó el tema de que se suspendió el pago a las residencias, en algún momento también se suspendieron durante muchos años el mantenimiento. Tenemos 1.800 millones de metros cuadrados de infraestructura y el 75% en regular o mal estado. Esta es una de las situaciones. Sí, pero yo lo que creo es que estamos como muy pegados en un documento médico electrónico, pero vivimos en el mundo de los grandes datos. Es decir, yo lo que creo es que lo que debe haber es una informática que pueda controlar, es decir, yo no puedo aceptar que los problemas que se presentaron en la caja, por ejemplo, con los implementos ortopédicos. Si existe una informática de grandes datos, en el momento que una persona que tiene una bronconeumonía aparece que le están implantando una cadera de prótesis, de ahí el sistema hace ¡plá! Y sale una alarma enorme. Yo no le puedo decir que no. Vea, lo hemos planteado aquí. Hay un problema de gestión gerencial en toda la caja, y estaba hablando con el doctor, el presidente del Colegio de Médicos, antes de entrar, que tenemos que ponerle atención a ese tema. Sí, por eso es que me encanta que usted esté hoy aquí. No, pero yo voy a mediar un poco en esta última parte. Yo siento que lo importante acá es definir qué tipo de médico es el que quiere el país para el sistema que ha definido el país, o para el modelo que se definió en este país. Bueno, este país más o menos tiene claro que el primer nivel de atención es la vía de entrada, como decía yo antes, al sistema.
pero no puede descuidar ni el segundo ni el tercer nivel de atención. Eso estamos clarísimos. Y ese médico se tiene que saber mover por todos los niveles de atención. Ahora bien, el problema está en que el médico se ha venido formando históricamente en el tercer nivel y va a trabajar al primer nivel. Algunos hospitales han... Eso significa que se están formando en los hospitales y están yendo a atender a los EBAIS, y digamos. luego van a trabajar a los EBAIS. Es decir, es una contradicción importante, pero hay otro poco de contradicciones. Y no digo que solamente la Universidad de Costa Rica se salva, no, todas las universidades tienen problemas en los planes de estudio y nuestra universidad está haciendo esfuerzos grandes para cambiar su plan de estudio y ajustarlo un poco más. Pero, por ejemplo, si usted revisa los planes de estudio y las mallas curriculares, se encontrará que hay un sesgo muy importante en algunas materias, pero hay poco énfasis en otras materias. Y si usted se da cuenta, y la última publicación de la revista Lancet lo menciona así, en el mundo hay problemas importantes de carácter ambiental y los planes de estudio en la parte ambiental prácticamente no tienen componentes, o sea, son mínimos. Yo diría que no alcanzan ni al 1%, ¿verdad? Entonces, ¿a quién le toca definir cuál es el médico que queremos? Yo creo, y esa es una pregunta excelente que nos la hicimos en la primera conferencia nacional sobre modelo de atención y formación de profesionales en salud en Costa Rica que organizamos en conjunto con el Colegio Médico, la Caja Costarricense, Acueductos y Alcantarillados, Ministerio de Salud. Yo creo que esto le corresponde al país definirlo, no solamente a la Universidad de Costa Rica. Tiene que haber un diálogo nacional, tiene que haber un proceso nacional muy serio y con plazos bien definidos, donde nosotros digamos, este va a ser el médico que nosotros queramos. Tal vez, termino la idea, doctor, dentro de los resultados de esta conferencia hay cosas muy interesantes. El médico tiene que saber más de investigación, tiene que ser más humanista, tiene que tener más componentes del contexto en sus planes de estudio, tiene que saber trabajar más con las otras disciplinas, tiene que saber trabajar más con las otras instituciones, ¿verdad? Y por supuesto tiene que ser un excelentísimo clínico, ¿verdad? Y eso es importante para el país. Pero yo creo que, y aquí voy a retomar lo que decía don Mario, nosotros hace ya casi 20 años le entregamos al ministerio, en la última reforma que hubo, le dijimos explícitamente, usted tiene que ser el rector de la salud. Bueno, el ministerio tiene que retomar este asunto y decir, bueno, señores, por aquí vamos a ir, van a ir las necesidades del país, los planes de estudio. Y eso no violenta la autonomía de las universidades, sino que más bien amarra, digámosle así, hace una sociedad con las necesidades del país. Doctor. En el foro que hace mención, una de las cosas que salió bien clara es que a la atención primaria, la educación de los médicos deben dedicarle el 80% del tiempo y nosotros no le estamos dedicando ni un 10% del tiempo. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Llevamos los médicos a los hospitales a que vean un infarto, a que vean un paciente de operado de corazón, a que vean un paciente en cuidados intensivos gravísimos, y cuando van a los EBAIS, lo que les llega es una gripe, un paciente que tiene alergia y no saben qué hacer con ellos. Y ahí está el problema. Yo creo que el problema está en ese sentido. Ahora, yo no estoy tan seguro de que toda la responsabilidad se la tenemos que echar al ministerio, porque el problema del ministerio es que el ministerio ejerce, es decir, es el rector de la salud, pero no tiene plata. Y siempre se sabe que el que paga la música manda el baile, ¿verdad? Entonces, tal vez en este momento en que tenemos una magnífica relación entre el ministro de Salud y la presidenta ejecutiva de la Caja, tal vez se puedan lograr algunas cosas más importantes. Pero yo creo que lo que quedó bien claro, pero bien claro, en el foro que realizó, en el cual el doctor Villalobos fue el que lo organizó, es decir, hay que cambiar, hay que romper paradigmas.
Por ejemplo, es decir, estamos trabajando en equipo, pero no podemos tener límites rígidos entre las especialidades. Tenemos que saber que la enfermera es parte importante y no podemos decir, bueno, es que esto es acto médico y no lo puede hacer la enfermera. No, no, dentro de los equipos es el equipo. Y entonces lo que tenemos que evaluar son competencias. ¿Qué es competencia? ¿Qué es lo que se hace? ¿Cuándo es lo que se hace? ¿Y cómo se hace bien? Mientras llegamos al médico ideal, mientras llegamos a ese diálogo, vamos a seguir teniendo los mismos médicos y pues hay que ver cómo escogemos a los mejores para que trabajen inclusive en la misma caja. ¿Debería haber un método de selección más rígido, doctor Alexis Castillo, para seleccionar al médico en la caja? ¿Debería evaluársele puntualmente, ya sea con un examen similar a este, ya sea con una práctica? ¿Con qué criterios deberíamos empezar a contratar a los médicos de la caja, ya que vemos que pocos pasan este examen, entonces que estos pocos que lo pasan, pues terminen, o estos pocos que tienen notas buenas, terminen en la caja? ¿Cómo podríamos hacer para hacer esto, por lo menos en el nivel de atención donde va la mayoría del país? Bueno, yo creo que en esto hay que ver las cosas diferentes. Ya la contratación de médicos es otra situación. La caja tiene ya sus parámetros para contratarlos, pues lógicamente la idea es que contrate a los mejores y que den buena calidad, y lo que dijo don Bernardo me parece fundamental. El médico no es solo que saques dieces, sino es una persona que pueda trabajar en equipo y que tenga buen humanismo. O sea, la medicina es una cuestión muy complicada, no es únicamente números, no es matemática esto. Tenemos que atender a nuestros pacientes y eso muchas veces va desde el punto de vista de que se curan con un 80% si usted les habla bien, si los comprende. Y eso es muy importante, eso es muy barato. Y eso tenemos que orientarlo también por ese lado. En cuanto al asunto de la formación, que es lo que estamos nosotros trabajando, todas las organizaciones, que eso es muy importante, poner a hablar a todos, las universidades, la caja, el CENDEIS en este caso, el Colegio de Médicos, porque a nosotros nos interesa mucho que los médicos salgan bien formados porque tienen que ir a ejercer la medicina. Y la idea es que la ejerzan de una manera adecuada, segura. Don Mario de Banda, directivo de la caja, ¿debería cambiarse la forma de contratación de los médicos? ¿Cuáles son las garantías que se tiene para saber que estamos contratando a los mejores médicos en nuestra institución? Recientemente hicimos un taller para revisar el modelo de atención, y una de las conclusiones de más de 200 participantes en esos talleres de todas las áreas es que había que revisar el sistema de reclutamiento, selección y la inducción que se le da al personal una vez que es contratado. Eso ha sido, digamos, objeto de discusión, y la conclusión que se llegó es que efectivamente hay que revisar los métodos de reclutamiento y selección, y le insisto en la inducción, porque el problema es que usted puede contratar uno muy bueno, pero ya cuando se enfrenta a la realidad, y si esa realidad no la conoce o no recibe el apoyo necesario, entonces ahí es donde la caja ¿Cómo se tiene que discrimina en trabajar este mucho. momento O sea, esas capacidades? el tema es, por eso yo le decía, permanente, no es solo el momento del estudio, y le insisto, el tema de la evaluación, digamos lo que se denomina en la literatura el error médico, digamos, el error Sí, claro, médico. que es Entonces, muy frecuente. Sí, incluso fue ese doctor que la Academia de Estados Unidos hizo un estudio hace poco y determinó que por esos errores, que no son del médico, son del sistema, ¿verdad? Hay que entender, porque a veces se le carga, se personaliza. Sí. Se pueden estar produciendo más muertes en Estados Unidos que los muertes por accidentes de tránsito. Sí, claro. Un dato de la Academia de Ciencias de los Estados Unidos. Entonces, recoger esta evaluación de todo el sistema, desde el EVAIS, el segundo nivel, el tercer nivel, las clínicas con los patólogos, tener esa información para que los médicos la conozcan, transparentarla, es muy importante, porque ese es el insumo más importante para mejorar la formación del médico y exigirle también responsabilidad, ¿verdad? Porque claro, este es el otro tema. Y me parece muy bien lo del humanismo, y yo creo que hay que agregar el tema ético. O sea, la formación ética hay que fortalecerla, porque veamos lo que está pasando en el mundo con estos problemas, ¿verdad? Don Luis Bernardo, ¿a modo de cierre? Bueno, yo creo que el mejor ejemplo que tenemos reciente fue la epidemia de dengue del 2013, ¿no? Donde hubo más de 47,000 casos. Se pudo haber controlado una serie de elementos ambientales, y los médicos y el personal de salud en general
tenía poco control sobre eso, ¿verdad? Entonces esa dimensión humana, esa dimensión ética, pues sí es muy importante, pero también es muy importante que la gente de salud conozca mucho del contexto y esté articulada, porque aquí no hemos dicho algo que también es importante. Yo lo digo a veces en mis clases, el sistema de salud, o en este caso la Caja Costarricense de Seguro Social como sistema, como institución pública de salud, está recogiendo los heridos y los enfermos que se están generando por responsabilidad muchas veces de la inacción de otros actores de atención institucionales y sectores. Todo el desorden territorial que tenemos nosotros en este país, todo el colapso con las carreteras, toda la falta de regulación con la compra de vehículos, le está pasando la factura. Todo el tema, por ejemplo, del deterioro social, el problema del agua, por ejemplo, el trabajo excesivo que, como mencionaba la presidenta ejecutiva de Seguro Social, está generando problemas renales en Guanacaste, por ejemplo. Eso está pasándole la factura a la caja y cuando hablamos de la caja son los impuestos que todos los que cotizamos. Sí, lo que está planteando el doctor de nuevo es el problema de cómo se promueve la salud, más que atender la enfermedad, y la promoción y la prevención. Nadie lo está haciendo de manera sistemática. Eso tiene que ser una cuestión sistemática donde el Ministerio de Salud, Ministerio de Trabajo, Ministerio de Educación, municipalidades, comunidades y también la Caja. El problema es que como nadie lo está haciendo, ahora se le pone a la Caja. Aquí está, por ejemplo, fíjense el programa de vacunación. La Caja lo asume. No le corresponde a la Caja financiarlo, incluso por ley. Sin embargo, si no lo asume la Caja, vean el desastre nacional que sería. El ministerio no tiene plata para hacerlo. Pero entonces se le siguen cargando responsabilidades a la Caja, no se le dan los recursos y eso también repercute en otros problemas. A mí me parece que en esa idea usted está muy bien, es un administrador muy bueno. Yo le quisiera hacer una sugerencia, que es que al médico general que va a los EBAIS, se le entrene para ir a los EBAIS. Porque uno de los problemas, yo he sido un majadero en eso de entrenar a la gente y cada vez que voy a pagar le pregunto a la cajera, ¿cuánto tiempo tardaron en entrenarla? Un mes y medio, a una cajera, a un médico que acaba de salir de las diferentes universidades con programas diferentísimos, se le manda a los EBAIS y no se les entrena para nada. Entonces, eso es muy problemático. El doctor Girard mostró que en Canadá ellos emplearon 2 años en entrenar a los médicos generales. Tal vez nosotros no podemos emplear tanto tiempo, lo podemos hacer un poco más, pero por lo menos hay que hacer un entrenamiento. Estoy de acuerdo. Y ahora que usted está aquí, yo le quiero sugerir esa idea, hacer un entrenamiento. Y la otra cosa que quisiera sugerirle es que los médicos, las plazas que da la Caja, en el momento actual se asignan por universidades. Eso a mí no me parece. Deben asignarse por la calificación que obtengan en el examen. Totalmente de acuerdo con usted. Me parece, ¡Qué dicha! nos parece genial que salgan clase de acuerdos de este tipo. Muchas gracias a los estimables invitados, don Carlos Arrea, presidente de la Academia Nacional de Medicina, don Alexis Castillo, presidente del Colegio de Médicos, don Mario de Banda, directivo de la Caja, y también al doctor Luis Bernardo Villalobos, decano de la Facultad de Medicina de la Universidad de Costa Rica.